En el mundo cinematográfico existen miles de historias que nos dejan con la boca abierta. Sus historias nos envuelven al grado de sentir un gran temor, pero al final siempre terminamos olvidándolo. Porque no son más que historias ficticias, pero ¿qué pensarías si te dicen que algunas de las películas más terroríficas se basaron en hechos reales? Eso cambia por completo las cosas y es cuando regresa ese temor, pero aún más fuerte. Muchas veces creemos que son mentiras, pero aún así no deja de impactarte. Bien dicen que la realidad supera por mucho a la ficción. Por eso hoy les traigo 4 películas de terror o suspenso que están basadas en hechos reales. Freddy salió de la mente de Wes Craven, uno de los directores más influyentes del género. Un año antes de fallecer, Craven desveló que Pesadilla en Elm Street está parcialmente inspirada en la historia de un niño que murió misteriosamente mientras dormía. El niño había escapado junto a su familia de los campos de la muerte en Camboya, lugares donde entre 1 y 2 millones de personas fueron asesinadas y enterradas por el régimen comunista de los Khmeres Rojos entre 1975 y 1979. Tras la guerra civil camboyana, la familia consiguió sobrevivir y llegó a Estados Unidos, pero las pesadillas provocadas por lo vivido en los campos de exterminio atormentaron al niño hasta que una noche no salió con vida de una de ellas. El propio Craven relataba así la historia en 2014. El niño le dijo a sus padres que tenía miedo de quedarse dormido porque entonces la cosa que lo estaba persiguiendo lo alcanzaría. Así que intentó permanecer despierto durante días. Cuando por fin se durmió, los padres creyeron que la crisis había terminado, pero entonces escucharon sus gritos en mitad de la noche. Cuando llegaron a su habitación ya estaba muerto. Murió en mitad de una pesadilla. Era un niño experimentando la visión de un horror que los mayores estaban negando. Eso se convirtió en la línea central de Pesadilla de Elm Street. Alrededor de la idea de que nuestras pesadillas nos pueden matar, Craven concibió una historia que convertía ese miedo abstracto en una figura muy concreta, la de un hombre de rostro monstruoso con jerseys a rayas, sombrero y guantes con cuchillas oxidadas que usa para matar a sus víctimas. La protagonista de la película, Nancy, es una adolescente que trata de sobrevivir manteniéndose despierta por todos los medios para evitar que Freddy la alcance. Mientras los adultos ignoran su sufrimiento, pero en realidad los padres de la víctima esconden un secreto. Fueron ellos quienes asesinaron a Freddy años atrás, motivo por el que este ha vuelto desde la ultratumba para vengarse matando a sus hijos. Es difícil olvidar lo que fue la primera de toda una serie de películas que siguieron con el terror provocando por Leatherface. Cuando se estrenó esta película se dijo, el mismo film asegura que estaba basada en hechos reales. Esta afirmación fue un poco demasiado atrevida, ya que no es exactamente así. No obstante, sí es cierto que existió un caso realmente espeluznante que inspiró al célebre asesino de esta serie de películas. El director de La Matanza de Texas, 1974, asegura que supo de la historia de Ed Gein cuando aún era muy joven y que no fue hasta más tarde que se percató de que habían sido las acciones de este asesino las que inspiraron parte de la historia contada en su film. Te preguntarás, ¿quién era Ed Gein? Este asesino fue bautizado como el carnicero de Plainfield y fue condenado por haber cometido crímenes entre 1954 y 1957. ¿De qué se le acusó? Del asesinato de 2 mujeres, además de macabras acciones que consistían en desenterrar cadáveres del cementerio para crearse un traje y decorar su casa con partes de los cuerpos.
Esta terrible costumbre pudieron comprobarla los dos policías que acudieron a casa de Ed Gein para arrestarlo como sospechoso de la muerte de una mujer desaparecida. Gein no pareció a los policías un asesino común. No solo había matado a sus víctimas, sino que había todo un ritual detrás de su comportamiento. Conservaba partes del cuerpo, desenterraba cadáveres para tomar piezas de los mismos y tenía restos de carne humana en un sartén. Todo esto les llevó a pensar que quizá Gein había incluso practicado canibalismo y que podía haber alguna razón que pudiera haber llevado al asesino a tales prácticas. Gein reconoció el asesinato de la primera mujer que buscaban y también el de otra chica que había desaparecido 3 años atrás. ¿Por qué había cambiado su forma de actuar si hasta el momento parecía haber estado únicamente profanando tumbas? Al parecer, Gein confesó que estas mujeres tenían las mismas proporciones que su madre y que se había sentido incapaz de esperar a que murieran para terminar su proyecto. ¿A qué proyecto se refería?, se preguntarán. Gein decía echar tanto de menos a su madre que estaba creando un traje con piel femenina, incluidos pechos y genitales, para parecerse más a ella. ¿Le suena a algo? Por supuesto que sí. A la película del silencio de los inocentes. Su traje estaba casi terminado y para cuando las conoció estaba empezando a llegar a la conclusión de que la piel muerta no era suficientemente flexible. Quería convertirse en su madre y estaba completando un vestido de piel para conseguirlo. De hecho, reconoció haber paseado con ese traje durante algunas noches. Usaba sal como forma de preservación, así como papel para rellenar las pieles y evitar que se secasen demasiado. Hasta el momento de los asesinatos, Gein se limitaba a estar atento a las muertes de mujeres que ocurrían en los alrededores, para acudir lo antes posible al cementerio y recuperar sus cuerpos. Tras su detención se le diagnosticó esquizofrenia. Murió en un psiquiátrico una década después de ser arrestado. Como ves, Gein no usaba una sierra mecánica, no obstante, sí que llevaba una máscara de piel y desenterraba cadáveres, además de tener una casa decorada muy macabramente. Adivina qué parte de la casa no tenía esta terrible decoración: la habitación de la difunta madre de Gein, que permanecía intacta. Chucky, el muñeco diabólico, lleva casi 30 años generando temor en la audiencia que ha visto sus películas. El primer filme se estrenó en 1989 y, como sabrás la historia, se centra en el asesino Charles Lee Ray, quien a través de un hechizo de vudú poseyó y cobró vida a través de uno de los muñecos pelirrojos llamados Niños Buenos. Con el fin de regresar a su alma a un cuerpo humano, Charles busca apoderarse del cuerpo de Andy, el niño al que le regalaron el muñeco y protagonista de las películas de Chucky, el muñeco diabólico. Sabemos que esta trama es ficción, pero ¿sabías que la historia está inspirada en hechos reales? Se trata de un muñeco llamado Robert, ubicado en un museo de la localidad norteamericana de Key West, y se dice que embruja a todo aquel que le tome una fotografía. La historia detrás de esta leyenda es la siguiente. En 1896, un niño llamado Robert Eugene Otto vivía con sus padres en Key West, Florida, pero su vida cambió cuando la señora de la servidumbre le obsequió un muñeco de 3 pies de altura, vestido con un misterioso traje de marinero, relleno de paja y cosido con un alambre. Como todo niño, Robert decidió llamarlo igual que él, Robert. La mujer de la servidumbre era procedente de una isla de las Bahamas, en donde la magia negra y los practicantes del vudú eran comúnmente conocidos en esas comunidades caribeñas, y de ahí se originó el misterio. Robert enseguida se encariñó con su nuevo juguete, al grado de empezar a hablar con él como si fuera un humano. Sus padres lo atribuían a la imaginación de su hijo, pero los vecinos incluso aseguraban que cuando la familia estaba fuera de casa, el muñeco se asomaba por las ventanas y creaban ruidos en la propiedad.
Fue cuando los muebles de la habitación de Robert se volcaron, que todo comenzó a tener sentido. No fui yo, fue Robert, decía el niño. Para detener el misterio, los padres decidieron ocultar al muñeco en el ático de la casa y dejarlo ahí durante mucho tiempo. Cuando sus padres murieron, Robert se mudó con su esposa a esa misma casa y descubrió a su viejo amigo abandonado entre el polvo y sin pensarlo dos veces lo rescató para hacerlo parte de la decoración de la casa. Todo se desató cuando la esposa de Robert comenzó a revelar que el muñeco se movía y sus facciones y expresión del rostro cambiaban con frecuencia, por lo que regresó al muñeco al ático. Cuando Robert murió en 1972, su esposa vendió la propiedad y otra familia se mudó a esta. Fue una pequeña niña de 10 años quien descubrió al muñeco y rápidamente se volvió su mejor amiga. Pero parecía que ella no le agradaba del todo a Robert, pues en múltiples ocasiones la niña confesó a sus padres que su nuevo juguete intentaba matarla por las noches. Finalmente, el muñeco fue trasladado al Museo Martello Gallery de Key West, en donde se encuentra hasta hoy en día. Los trabajadores del lugar afirman que en octubre Robert se vuelve más activo. Se escuchan golpeteos en el vidrio en el que se encuentra e incluso aseguran que cambia de posición con frecuencia. Según algunos espectadores del museo, cuando graban o toman fotos de Robert, las cámaras inmediatamente se descomponen o las imágenes resultan tener algún defecto, pues lucen borrosas. Los encargados del museo afirman que los visitantes deben pedirle permiso al muñeco para fotografiarlo, pues de otro modo podrán convertirse en víctimas de su terrible maldición. La gente que lo ha hecho sin pedirle permiso incluso le ha escrito cartas pidiéndole perdón y rogándole que retire la maldición. Por su dureza y espectacularidad, en pocas semanas el filme se convirtió en un éxito mundial. Se titula El Ente. Lo sorprendente es que estaba basada en hechos reales que fueron convenientemente investigados por los expertos. La génesis de este caso nos remonta a mediados de la década de los 70. Carla Morán era una joven madre de familia que acababa de enviudar. Viven en San Diego y en la vivienda empiezan a ocurrir sucesos extraños, objetos que se mueven, pasos espectrales y extraños ruidos. Fue el comienzo de una terrible pesadilla que alcanzó cotas insoportables cuando una ocasión Carla sintió como unas manos invisibles la atraparon y empujaron contra la cama. Acto seguido siente como ese ente la violaba. La primera reacción fue visitar al psiquiatra, que tras los primeros exámenes determina que Carla no está enferma. Para intentar resolver el caso aparecieron, a petición del galeno, los investigadores de la Universidad de California. Kerry Gaynor y Barry Taft encabezaron la comisión. Junto a ellos trabajó el psiquiatra Howard Lund. Los estudiosos realizaron un estudio de los hechos. La universidad cedió a los estudiosos un laboratorio perfectamente equipado en donde simularon una réplica de la vivienda de Carla Morán. Por su experiencia previa, estaban convencidos de que los hechos estaban vinculados a la persona y no al lugar, y sabían además que el fenómeno se repetía con cierta frecuencia. El supuesto espíritu antes o después volverá a surgir, pensaron. Lo que se plantearon fue comprobar cómo actuaba el enigmático ente. Tras varias semanas de investigación, la violenta presencia invisible se deja sentir. En ese instante, todos los instrumentos comenzaron a trabajar y las cámaras incluso captaron una especie de esfera luminosa próxima a la víctima. A continuación, Carla Morán empezó a convulsionarse, como si de nuevo fuera atacada por la entidad. Sintió zarandeos, golpes, empujones. Pocos minutos después, de un instante a otro, todo concluyó. Atónitos, los 3 investigadores prepararon el acta de lo que habían observado. También identificaron y tipificaron lesiones en la víctima, contusiones violentas en la espalda, arañazos en el pecho, muslos enrojecidos, pero lo más grave llegó con el examen ginecológico, puesto que se identificaron a Carla desgarramientos internos idénticos a los registrados en caso de violación. El problema
es que en su informe los 3 estudiosos se vieron en la obligación de identificar al agresor como algo desconocido e invisible. Nunca habían investigado un caso similar y nunca antes en la historia de la parapsicología se había podido contrastar un episodio tan sorprendente. Pero había otro problema: los ataques no cesaban. Incluso en 3 ocasiones diferentes se sospechó que Carla estaba embarazada, pero los médicos afirmaron que se trataba de embarazos psicológicos. Nadie lo discute, pero el problema radica en que dichos embarazos llegaban después de ataques como el descrito, y en ellos no había nada de psicológico, al contrario. Se llegó incluso a efectuar un exorcismo, pero sin ningún éxito. Los fenómenos solo cesaron meses después, cuando la presencia invisible comenzó a distanciar en el tiempo sus acometidas, hasta que desapareció de la vida de Carla. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal para seguir subiendo este tipo de material. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas. Buenas noches.